En la presentación de hoy les voy a hablar sobre la observación participante, que es un método de investigación cualitativa muy utilizado en la geografía. Este tema se basa en el capítulo 12, escrito por McMorran y Green en el 2023, que está incluido en el libro Métodos clave en geografía. La observación participante, a manera de introducción, manera general, permite comprender cómo las personas viven, cómo interactúan y cómo construyen relaciones con los espacios que habitan. A diferencia de otros métodos, el investigador no se va a limitar a observar desde afuera, sino que va a participar directamente en las actividades y en las dinámicas del grupo que estudia. Entonces, ¿qué es la observación participante en sí? Es un método que implica visitar un entorno social y participar activamente en él para comprender las relaciones entre las personas y el espacio. Sin embargo, participar no va a significar simplemente estar presente, sino que lo importante radica en observar de manera consciente, reflexiva y sistemática todo lo que ocurre en ese contexto. Por eso, este método va a combinar dos acciones fundamentales. Primero, participar en la vida cotidiana de las personas y segundo, observar críticamente las dinámicas sociales y territoriales que se desarrollan. Ahora, para entenderlo mejor, las características principales van a ser que la observación participante requiere una atención constante y reflexiva sobre lo que sucede en ese entorno estudiado. A diferencia de nuestra participación cotidiana en la vida social, en este método existe una intención investigativa clara. El investigador observa, registra y analiza lo que ocurre de manera sistemática. Además, va a utilizar notas de campo para documentar experiencias, observaciones y reflexiones. También implica que el investigador regrese varias veces al lugar de estudio para identificar patrones y comprender mejor las dinámicas observadas. Por último, este proceso va a implicar relacionar continuamente lo observado con los conceptos y las teorías académicas. Sin embargo, antes de iniciar el trabajo de campo, existe un aspecto fundamental, que es el acceso al lugar y a las personas que se desean investigar. Entonces, el acceso va a ser uno de los mayores desafíos de la observación participante. En algunos casos va a ser relativamente sencillo ingresar a determinados espacios, pero en otros se requerirán permisos especiales o la construcción previa de relaciones de confianza con las personas involucradas. Por eso, las posibilidades y limitaciones de una investigación muchas veces va a depender de qué tan fácil o qué tan difícil es ingresar al contexto que se desea estudiar. Una vez logrado el acceso, el investigador debe definir qué nivel de participación va a tener dentro del grupo. Entonces, los autores en este capítulo explican que existen diferentes niveles de participación. En un extremo encontramos al participante periférico, que va a mantener cierta distancia respecto al grupo y va a observar principalmente desde afuera. De alguna manera esto le va a facilitar conservar una mirada más analítica, aunque limitada al acceso a experiencias más profundas. Mientras que en el otro extremo está el participante total. Este se integra completamente al grupo y participa activamente en todas sus actividades, y esto le va a permitir comprender mejor los significados internos, aunque también en cierta medida puede dificultar mantener distancia crítica. Los autores señalan que la mayoría de investigadores se ubican en una posición intermedia entre ambos extremos. Y bueno, esta participación entonces va a estar relacionada con otro aspecto muy importante, que va a ser la posición que ocupa el investigador dentro del contexto estudiado. Así, la posicionalidad
va a hacer referencia a cómo las características personales del investigador van a influir en el proceso de investigación. Entonces, aspectos como el género, la edad, la etnia, la nacionalidad o la clase social puede afectar la forma en que las personas lo perciben y la confianza que depositan en el investigador. Entonces, los autores explican que ningún investigador es completamente interno ni completamente externo al grupo estudiado. Quienes son vistos como internos, cuando un investigador es visto como interno, suele tener mayor acceso y mayor confianza, mientras que cuando un investigador es externo, puede aportar perspectivas diferentes, aunque va a enfrentar mayores barreras de acceso. Estas relaciones también se van a ver atravesadas por dinámicas de poder que influyen en la producción del conocimiento. Las relaciones de poder entonces van a estar presentes en todo el proceso de la investigación. Esas relaciones se van a vincular con las identidades sociales, las identidades, las diferencias culturales y las posiciones que ocupa tanto el investigador como los participantes. Por ello, es importante reconocer que el conocimiento se construye mediante la interacción entre las personas y no de manera neutral ni de manera aislada. Además, el investigador va a tener responsabilidades éticas frente a las comunidades con las que trabaja y por eso debe ser consciente de las estructuras de poder que puede influir en sus observaciones. Precisamente para reflexionar sobre estas situaciones, entonces surge el concepto de reflexividad crítica, que esta reflexividad implica cuestionarse constantemente sobre el propio papel dentro de la investigación. Aquí el investigador debe preguntarse cuáles son sus motivaciones, cómo su identidad influye en lo que observa, de qué manera las relaciones de poder afectan la interpretación de los resultados, entre otras preguntas críticas que se puede estar planteando. La idea central es reconocer que ningún investigador es completamente neutral, que por el contrario, todos participamos activamente en la construcción del conocimiento y nuestras experiencias van a influir en la forma en que comprendemos la realidad. Para registrar esas observaciones y reflexiones, una herramienta fundamental son las notas de campo, que se considera que estas notas son el corazón de la observación participante. Entonces, en estas notas se van a registrar descripciones detalladas de lo que ocurre, conversaciones, comportamientos, impresiones personales o incluso bocetos o esquemas del lugar, como memoria gráfica. Estas notas van a permitir conservar información que podría olvidarse con el paso del tiempo. Por eso recomienda escribir durante el trabajo de campo y complementar los registros inmediatamente después de cada sesión. Una vez se recopila esa información, el siguiente paso consiste en realizar el análisis y la interpretación. Entonces, el análisis va a comenzar con la lectura constante de las notas de campo. Luego, la información se organiza en categorías y temas que permitan identificar patrones o relaciones importantes. A medida que avanza el análisis, la investigadora o el investigador puede construir explicaciones y conceptos basados en la evidencia obtenida en el trabajo de campo. Por eso, los autores destacan que la observación participante no solo sirve para comprobar teorías existentes, sino que el foco en realidad va a estar en que puede generar nuevos conocimientos. Todo este proceso demuestra que la observación participante sigue siendo un método tan valioso dentro de la investigación geográfica.
Entonces, el valor del método va a ser una de las principales fortalezas de la observación participante. Es que permite comprender profundamente las experiencias de las personas en sus contextos cotidianos. Por consiguiente, este método produce descripciones detalladas y ofrece una visión cercana de cómo las personas viven, cómo interpretan y cómo transforman los espacios que habitan. Además, tiene la ventaja de adaptarse a diferentes contextos y situaciones, lo que va a permitir captar aspectos que difícilmente podría identificarse mediante otros métodos de investigación. Bueno, por eso se considera entonces que continúa siendo una herramienta fundamental para comprender las relaciones entre sociedad y territorio. Finalmente les presento la referencia bibliográfica en la que se basa esta exposición. En conclusión, pues muestran que la observación participante es mucho más que observar. Se trata de involucrarse en la realidad que se investiga para comprender las experiencias, significados y las relaciones que las personas construyen en los espacios que habitan. Gracias como a esa cercanía, el método permite obtener una comprensión profunda y contextualizada de los fenómenos geográficos. Muchas gracias.